En tiempos de guerra la verdad es más necesaria que nunca. Se puede decir que los tiempos de actuación son más cortos o que es más difícil obtener información de calidad. Pero es imperdonable actuar sobre la base de información falsa porque las consecuencias son fatales y en números sumamente grandes. Sino que le pregunten a los ciudadanos de Irak que siguen pagando las cuentas de una gran mentira promulgada por George W. Bush y su administración. Y claro, si no hubo condenas ni se establecieron responsabilidades políticas, ¿cómo se puede decir que aquello no ha vuelto a pasar o que no hay incentivos para que vuelva a pasar? Bueno, les adelanto que ni fue el primero ni el último de este tipo de acontecimientos para vender una guerra y propiciarla. Bienvenidos. Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. En las guerras proliferan las mentiras. En estos momentos, si alguien me dice alguna generalidad sobre un grupo específico de forma despectiva, yo suelo no creer. Y eso es porque suele ser un indicio de que alguien compra la propaganda que favorece un tipo de agenda sobre la otra. No tomo nada como verdades autoevidentes en sí mismas. Es algo de lo que hablé en el episodio anterior sobre Kant y los hechos políticos. El hecho es que las mentiras empiezan a surgir durante los primeros compases de una guerra. Pareciera que la mentira es la aliada siempre de todo conflicto bélico. Y como buena aliada de la guerra tiene sus víctimas. La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad, dijo el senador estadounidense Hiram Johnson sobre meterse en la Primera Guerra Mundial. Las mentiras son la herramienta número uno para justificar una guerra y luego cometer las peores atrocidades imaginables. Las guerras requieren una amplia deliberación, sobre todo en países con una democracia liberal, por todo lo que implican. Y ojalá con solo decir el número de vidas que se pueden perder fuese suficiente. Pero también implican un gasto gigantesco para el tesoro de las naciones, que empobrecen a uno mientras enriquecen a quienes financian esas campañas. Y entonces, las deliberaciones en las que se establece la necesidad o no de una guerra suelen proferirse esas mentiras y además impulsadas por demagogia. Y así es cuando la verdad se convierte en la primera víctima de la guerra. Empecemos con un ejemplo más o menos reciente. El 7 de octubre de 2023 se produjo el ataque de Hamas en el sur de Israel que acabó con la vida de unas 1.200 personas y el secuestro de otras 251. Decir solamente los resultados de este ataque pareciera quitarle el horror a lo que se vivió y eso no hay que perderlo de vista. O sea, fue un ataque verdaderamente horroroso, lleno de horror. O sea, quiero que se entienda esto. Ahora, cuando algunos portavoces y voceros empezaron a decir que habían habido violaciones masivas, decapitaciones a bebés e infantes que fueron incinerados en hornos, mi primera reacción fue que lo que iba a haber en Gaza era una campaña de exterminio. Si no crees que este sea el caso, pues a septiembre de 2025 puedes revisar lo que dictaminó la Corte Penal Internacional, refiriéndose a lo que estaba ocurriendo en Gaza, era plausiblemente un genocidio, por lo que ordena detener lo que estamos viendo, o lo que ha dicho la Asociación de Académicos del Genocidio. Entonces se hace esa especie de propaganda del horror para permitirse esa respuesta tan por encima de lo que se considera proporcional. Eso de 40 bebés decapitados normaliza que luego el ministro de Defensa, por aquel entonces, Yoav Galant, dijera que cortaría todos los servicios civiles en Gaza porque no habría nada para esos animales humanos. Es la mentira
innecesaria en las circunstancias la que permite la deshumanización de un pueblo. Esos alegatos que se hicieron sin ningún tipo de pruebas, es decir, son cosas que alguien dijo sin que luego se presentaran pruebas al respecto. Por ejemplo, Yossi Landau, fundador de Zaka, que es una ONG del judaísmo ortodoxo que se dedica a recuperar cadáveres de soldados o de ciudadanos en accidentes, pero según las tradiciones religiosas, dijo que había visto 40 bebés decapitados. Luego, la prensa de Israel, como Haaretz, reportó que había como mínimo un gran conflicto de intereses. En vez de llevarse a los cadáveres, Zaka aprovechaba la ocasión para hacerse fotos y hacer videollamadas para pedir donaciones. Este mismo reportaje de Haaretz, que les dejo enlazado, describe cómo los voluntarios de Zaka estaban entorpeciendo la labor militar de identificar y rescatar a los cuerpos de las víctimas del 7 de octubre de 2023 con el fin de lograr aparecer en la foto. Algo sumamente cínico y siniestro, dado los horrores que se vivieron ese 7 de octubre. Y esos detalles sobre los bebés decapitados o en hornos o extraídos del vientre de las madres embarazadas sencillamente no tienen pruebas que los respalden. Y encima, estos mismos informes de supuestas decapitaciones a niños y bebés y atrocidades similares son reportados también en la masacre de Deir Yassin en 1948. Sin embargo, luego se clarificó que el número de víctimas y los detalles fueron exagerados por los grupos terroristas paramilitares de la época que luego formaron Israel, como Irgun, Lehi o Haganah, para lograr expulsar más fácilmente a los palestinos de sus tierras, cosa que ocurrió justo como se quería. Benny Morris, entre otros historiadores israelíes, confirma el hecho de que esta masacre ocurrió, y Morris es israelí y sionista. Otros historiadores israelíes como Ilan Pappé o Avi Shlaim coinciden con Morris en ver la historia de esta forma. Y son israelíes, aunque abiertamente críticos con el sionismo. Veamos más mentiras en los primeros compases de esta guerra. Luego está el tema de los ataques a los hospitales. Si recordamos, el primer ataque se registró contra un hospital que se llama Al-Ali el 17 de octubre. Israel lo negó y dijo que en realidad fue un cohete perdido de Hamas, que ellos no atacan hospitales. Luego hubo una rectificación de medios como el New York Times en la que se dijo que efectivamente había habido un ataque israelí contra el hospital. Y esto es sencillamente por la dirección de la que vino el proyectil. El proyectil, se hace un análisis de las imágenes satelitales, pues viene desde el lado de Israel. Pero a 2 años del conflicto, no hay un hospital en Gaza que funcione al 100% de sus capacidades, con muchos completamente destruidos y encima con fosas comunes. Entonces, ¿de qué sirvió que Israel dijera, no, nosotros no atacamos a hospitales? Porque luego, al final, todos los hospitales son centros de comando de Hamas y ya no hay ninguno que funcione, y entonces más ciudadanos y palestinos pierden sus vidas porque no tienen acceso a un hospital. Y es que encima también se ha visto cómo Israel ataca a un hospital la primera vez y luego espera que lleguen reporteros, ambulancias, y luego lo vuelve a atacar, lo que se conoce como el ataque doble o el double tap. Y jamás, de acuerdo con la propaganda de atrocidad, incineró y decapitó a bebés. Recordemos. Así que vale todo, sobre todo si luego se dice que también son los palestinos de Gaza quienes son responsables porque no han expulsado a Hamas. Se atacan los hospitales, luego les quita la electricidad. Recordemos, Yoav Galant, sobre quien pesa una orden de captura de la Orden Penal Internacional, dijo que no habría electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo quedará bloqueado. Añadiendo además eso que dijo, que estaban combatiendo con animales humanos. Y cuando se elige este tipo de lenguaje y luego se le sigue la forma de actuar que se ha visto, pues el caso legal para decir que hay un genocidio se vuelve mucho más obvio. Y hay muchísimo lenguaje deshumanizante hacia los palestinos que luego es seguido de acciones que van en esa línea. Todo por darse la licencia de actuar de esta forma desproporcionada a través de la mentira.
Ahora, el que presta atención a la historia sabe del uso de muertes infantiles para generar alarma y sabe que esto no es nuevo. Por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico, en la que Irak invadió a Kuwait, ocurrió esto mismo. En el año 1990, 2 meses tras la invasión de Irak a Kuwait, una adolescente kuwaití, identificada simplemente bajo el nombre de Nayira, testificó haber visto cómo soldados iraquíes sacaban bebés de incubadoras y los lanzaban por las ventanas. Ella decía ser una enfermera voluntaria. En el año 92, la televisión canadiense, la CBC, demostró que aquello fue una gran mentira en el programa The Fifth Estate, traducido como El Quinto Poder, y el show se llamó Selling the War o Vendiendo la Guerra, que eventualmente ganó un Emmy. Entonces, ¿qué pasa con Nayira? Nayira era la hija del embajador de Kuwait a Estados Unidos. Es decir, no era una enfermera voluntaria y bueno, que aquello se lo había inventado. Ahora, ¿cuál es el problema de haberlo destapado en el año 92? Que ya un año antes Estados Unidos había decidido intervenir liderando una coalición de 42 países. Y este testimonio frente al Congreso fue crucial para que apenas 3 meses más tarde, prácticamente, pues se decidiera la invasión. Esto no excusa a Saddam Hussein y al gobierno de Irak. A fin de cuentas ya se venía de una guerra de muchos horrores entre Irak e Irán que dejó a ambos países muy, pero muy mal. Y entonces la siguiente decisión es ir a una guerra contra Kuwait. ¿Y por qué se permitió una guerra contra Irán? Financiando a ambos lados, como demostró el asunto de los Irán-Contra, pero luego se decidió unos pocos años invadir a Irak por meterse otra vez en una guerra. Entonces vemos que el Departamento del Tesoro permitió la venta de componentes a Irak para fabricar y usar armas químicas en contra de Irán en esa guerra. Luego la ONU tuvo que supervisar el desarme de Irak luego de la guerra del Golfo. Y para colmo de males, se usa la excusa de armas de destrucción masiva para ir a la guerra en Irak cuando ya esas armas se habían destruido e inhabilitado y que venían originalmente de Estados Unidos y Occidente. Entonces, alguien tiene que explicar un poco eso. La verdad, como vemos, es la primera víctima de una guerra. La mentira se dice y luego deshacerla requiere un esfuerzo de investigación para desmontarla. Y para ese momento suele ser muy tarde. Los interesados en la guerra ya han actuado para que ocurra. Otra gran mentira que llevó a una mayor intervención por parte de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, pues bueno, supone el origen de lo que significó la escalada bélica en Vietnam. Se supone que lo que llevó a esta escalada fue el incidente del Golfo de Tonkin en 1964. El 2 de agosto, un buque de Estados Unidos, el Maddox, entró a aguas norvietnamitas para hacer reconocimiento y otras actividades encubiertas, en su labor de favorecer Vietnam del Sur. Fue atacado por embarcaciones, torpedos, y el incidente dejó daños en la embarcación estadounidense y bajas mortales en el lado vietnamita. El 4 de agosto, en medio del mal tiempo, el buque Maddox volvía a las andadas. Supuestamente recibió señales de radio de un ataque, por lo cual estuvo 2 horas haciendo maniobras de evasión y atacando. Supuestamente hubo 2 buques hundidos del lado vietnamita, pero no se recuperaron cuerpos ni embarcaciones. Ya para el año 1996, después de todos esos horrores de la guerra de Vietnam, el secretario de Defensa de aquel momento, Robert McNamara, dijo que quedaba evidentemente claro que no hubo ese segundo ataque. Lyndon Johnson, presidente durante el suceso, dijo que aquello había ocurrido en aguas internacionales, además de decir que había ocurrido cuando se sabe que no ocurrió. Otra mentira que nos conduce a la guerra. Ahora, ¿qué se sabe con cierta fiabilidad? Las estimaciones de los muertos de esa guerra.
más de 1 millón en el lado de Vietnam del Norte, con cifras similares en el sur. Estados Unidos registró 58.000 bajas militares. Todo esto además pensando en contener a China. Es decir, ni siquiera iba de Vietnam ni de que la expansión del comunismo, no. Esto iba de un adversario y de su potencial de expansión. Y bueno, también quiero reseñar lo que se dijo en la investigación del Washington Post sobre la guerra de Afganistán, lo que se llaman los papeles de Afganistán o los Afghanistan Papers. Y los generales decían en público que la guerra estaba a punto de ser ganada, mientras que en privado decían que era imposible ganar aquello. Todo esto, por supuesto, se los voy a dejar enlazado para que, bueno, puedan hacerse su propia idea de todo esto. También quiero hacer un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk. Y es que a menos de una semana de que se haya dado este acontecimiento tan espantoso, pues ya estamos viendo que hay distintas teorías basadas en ningún tipo de información, y lo que se ve es que se busca como que, bueno, propiciar un ambiente violento para perseguir a un rival político. Entonces, todavía no nos hacemos una idea clara de quién era el asesino de Charlie Kirk y cuáles eran sus motivaciones claras y concisas, porque había mucho de cultura de internet, de subculturas de internet, había mucho cosas muy bizarras e inconexas, y entonces la gente se quiere agarrar a que si tenía un compañero de habitación o romántica que era una persona trans. También se está diciendo que no, que como Charlie Kirk había sido crítico con Israel, pues entonces Israel está detrás de esto, porque bueno, lo que se ve es que fue un disparo a gran distancia, y entonces la gente, bueno, ve cierto profesionalismo en esto y ve los últimos comentarios de Kirk al respecto de la guerra en Gaza, y bueno, la gente quiere empezar a sumar 2 más 2 cuando lo que se ve no es un 2 más 2 igual a 4, o sea, no es nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y me voy a referir a este tema en un artículo más adelante. Sobre todo para poner lo que yo siento al respecto de esto y mis preocupaciones, que no son pocas, respecto al asesinato político de Charlie Kirk, pero quiero que se entienda también cómo las mentiras ya empiezan a surgir y queda bastante obvio que el sentimiento que hay detrás, la intención que hay detrás es empezar a justificar ciertas actitudes violentas contra el rival político. Y eso hay que rechazarlo. Habiendo dicho todo esto, quiero decir ahora que hay que mirar con mucha lupa lo que sucede en Venezuela. Las mentiras vendrán del gobierno de Maduro, así como también del de Trump. Maduro seguramente va a querer decir que el problema de narcotráfico que hay en Venezuela, bueno, que eso es una exageración, y seguramente lo va a querer disminuir. Y bueno, Donald Trump sencillamente está perpetuando estereotipos de venezolanos, que si son todos del Tren de Aragua, que si hay que mandarlos al Secot, y ya hemos visto que personas inocentes han terminado en el Secot. Y por ahora es que de los 2 ataques que han habido contra embarcaciones venezolanas, pues creo que falta mucha información para decir, bueno, esto era una embarcación con narcóticos. Y lamento decirles que en el contexto de una guerra no existen las mentiras buenas, sobre todo si es para justificar esa guerra. La guerra es el mal que se está produciendo, y en muy pocas ocasiones podremos decir que una guerra es justa. Ahora bien, podemos decir que Venezuela es un nodo del narcotráfico, que algo sale del Caribe venezolano hacia Estados Unidos y que suele pasar antes por otros puertos. Pero también sabemos que una mayor parte de la droga que llega a Estados Unidos sale en puertos del Pacífico, primordialmente Ecuador, México y Colombia. Entonces, eso hay que tenerlo un poco en la cabeza, ¿ok? Porque las informaciones de
el narcotráfico en Venezuela, los venezolanos, bueno, ya lo tenemos un poco digeridos y lo sabemos como si fuese, bueno, algo completamente cierto. Pero bueno, por ejemplo, en Ecuador sabemos que se han instalado grandes bandas o han surgido grandes bandas delictivas y bueno, que también están produciendo enorme daño a ese país. Entonces, ¿qué hace a Venezuela tan especialmente peligrosa? ¿Es el cartel de los soles? ¿Es el tren de Aragua? Por ejemplo, el cartel de los soles no es algo que sea una autodenominación del grupo delictivo. Es un apelativo que se le dio a un grupo de militares generales en el año 93, cuando se descubrió que estaban involucrados en corrupción relacionada con el narcotráfico. Los generales venezolanos usan una insignia de un sol en el uniforme y según el rango del general, pues tiene 1 o 2, 3, o creo que llegan hasta 4 soles. Y por eso se llama el cartel de los soles. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Estados Unidos tiene una historia a través de la CIA de un apoyo enorme al narcotráfico. Es que esto hay que decirlo con toda propiedad. Y siento mucho decirlo, pero desde la heroína, con los campos de amapolas protegidos por el ejército de Estados Unidos en Afganistán, cuyo video les dejaré enlazado, pero es un reporte de Geraldo Rivera. También tenemos el apoyo a los contras de Nicaragua a través de la CIA. Y entonces sabemos que esos contras tenían narcotraficantes que tenían ciertos contactos con la CIA y que fueron los que trajeron la crisis del crack a los Estados Unidos. La crisis de los opioides en Estados Unidos no se saldó con penas de cárcel, sino con multas millonarias contra la familia Sackler y Purdue Pharma. Y también, bueno, de este caso, bueno, habrá un traspaso de los activos de la compañía y los Sackler no podrán volver a estar involucrados en la producción de opioides. Pero alguien fue a la cárcel. Entonces, nos tenemos que hacer esta pregunta para entender si no existen los incentivos para que vuelvan, o sea, para que estas personas sigan cometiendo ese tipo de cosas. Y entendiendo que, bueno, que el problema que tiene Estados Unidos actualmente es del fentanilo, un opioide. Hay que ver esto con mucha lupa. Cuando vemos el caso Irán-Contra, bueno, es que es más relevante porque de todos los que estuvieron legalmente expuestos, solo uno vio una pena de cárcel de 16 meses. Y el resto obtuvo perdones presidenciales o lograron apelar el hecho de que sus testimonios en el Congreso tenían que tener una inmunidad o no podían ser usados en el juicio porque se estaban autoincriminando. Y luego otros obtuvieron inmunidad a cambio de ofrecer su testimonio. Pero se fue sumamente permisivo con las penas criminales que se dieron. Como dije antes, las drogas de los contras luego acabaron por entrar en Estados Unidos, afectando en particular a la población negra de California, en Los Ángeles, en Oakland. Y de hecho, Oliver North, uno de los involucrados en este asunto del Irán-Contra, reportó haberse reunido con Manuel Noriega, el dictador de Panamá derrocado por narcotráfico, y hablaron de apoyar a los contras de Nicaragua y debilitar al gobierno sandinista. No hace falta tener una ideología favorita, que si de izquierda, que si de derecha. Solamente hay que ver los hechos. Y solo hay que ver que de tanto meterse en los asuntos de un país, o en Latinoamérica, bueno, ese país no logra su propia estabilidad. Y esto no es, como ya dije, no es de derecha ni de izquierda. Nadie quiere, nadie, absolutamente nadie, quisiera que el narcotráfico controle su entorno. Entonces volvamos a Venezuela. Habría que plantearse por qué es en este momento que parece inaceptable el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Nicolás Maduro seguro aprovechará la ocasión para aumentar la represión en el país, para resistir la presión que viene de Estados Unidos y también consolidar poder. Pero cuidado, es que pareciera que se están empezando a usar términos similares a los que vienen antes de una guerra para empezar a venderla. En Estados Unidos, por ejemplo, usan el término de armas de migración masiva o Weapons of Mass Migration. Esto, con la designación del Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, nos lleva a la idea de que
se está intentando vender la guerra contra Venezuela. Y bueno, cuidado si de todo esto no tenía también una ola de xenofobia contra venezolanos y en general latinos. La fuerza antimigración ICE en Estados Unidos, con funcionarios enmascarados llevando a cabo, bueno, sus funciones, o sea, deportaciones, secuestros, detenciones, sin una orden judicial. O sea, eso me recuerda a lo que sucede en Venezuela. Entonces esa fuerza anti-inmigración a lo mejor tendrá un rol central en todo esto. Y bueno, mientras tanto en Venezuela no existe capacidad de moverse hacia adelante, una cultura política estancada que hace que la huella global y la importancia venezolana sea cada vez menor. Y así, estamos en una Venezuela que ya ha recibido 2 ataques, bueno, Venezuela o un grupo de narcotraficantes venezolanos o ciudadanos venezolanos, pero resulta que ya nos encontramos con una mortalidad de 14 personas en 2 ataques, 3 en uno y 11 en otro. Y además ya se acaba de... Recientemente se hizo una acusación contra Estados Unidos de abordar y retener una embarcación pesquera de atún en aguas venezolanas con 9 personas a bordo. Entonces, o sea, la verdad es que la escalada va escalando. Las fuerzas movilizadas por los Estados Unidos siguen siendo pequeñas. O sea, recuerden, son 4.000 en el Caribe. Pero poco a poco la temperatura sube, la tensión aumenta. Y yo antes pensaba que esto no... O sea, yo estaba convencido que esto era algo como un gesto simbólico para los republicanos de Florida. Ahora, no sé. Y recuerden que las guerras no están para ser ganadas, sino para ser rentables. Esto podría durar años. Me gustaría añadir que es difícil conciliar la postura de política exterior que tengo con lo que siento respecto a Venezuela. Ni Maduro ni Chávez me representan. Pero creo que hay que tener una visión un poco más global de lo que acontece en el mundo. Luego mirar hacia Venezuela y evaluar en qué se cree. Al menos esa es mi forma de ver las cosas. Si en la guerra de Vietnam, la invasión a Irak, el asunto Irán-Contra y la guerra de Afganistán veo un patrón que me preocupa, pues por supuesto que no me entusiasma en lo absoluto que Estados Unidos invada Venezuela, que es mi país, y aunque esté yo a la distancia en Madrid. Pero como se puede ver, se está haciendo el intento de vender y las mentiras en este momento no están faltando, pese a que sea cierto que en Venezuela haya una enorme corrupción que está ligada al narcotráfico. Y bueno, eso es un poco lo que quería compartir con respecto a mis opiniones políticas. Y ahora sí, me despido. Les dejo algunos enlaces sobre la información que les he dado hoy. Y también les voy a dejar enlaces para que me apoyen con una contribución y apoyen el trabajo que hago. Y ahora sí, nos escuchamos en próximos episodios. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.